Bien, señores, continuamos en la revista 110 del día de hoy y vamos a darle la bienvenida al ingeniero Pericles Félix. Pericles Félix es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, experto en energía, energético y gerente general de la empresa Pensa Ingeniería Eléctrica en República Dominicana. Le hemos pedido al ingeniero Pericles Félix que venga siempre nos ayuda con temas eléctricos, temas de electricidad, temas de generación, de generación eléctrica, de paneles solares, todo lo que tiene que ver con esto de la electricidad. Pero hoy vamos a iniciar hablando con él sobre lo que vimos en España y Portugal, en Europa, que pasó la semana pasada con un apagón general. Y quiero tratar dos aspectos de esto. Primero, que nos diga lo que él sabe de por qué ocurrió esto en unos países tan desarrollados como esto y lo vimos vulnerable, y qué se debe de hacer y tener en cuenta ya con esta experiencia en países como los nuestros. Bienvenido aquí a la revista, ingeniero. Gracias, muy buenos días. ¿Qué pasó en España? En España pasó lo que puede ocurrir en cualquier lugar. Y antes de explicarte qué pasó, debo decirte cómo funciona un sistema eléctrico de potencia. Lo primero, eso es bien incómodo entenderlo, porque llevándolo para que la gente llana nos pueda entender, es como si en este sector todo el mundo tuviese una planta, ¿verdad? Entonces cada uno está de manera independiente, pero un día deciden, bueno, pero si se me dañara la planta mía, ¿cómo yo pudiera tener energía de la tuya y viceversa? Y decidimos interconectar todas las plantas, ¿sí? Así funciona, es un sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, para interconectar todas las plantas debemos mandar energía a cada una de las plantas. Eso pudiese ser lo que se llama redes de transmisión, ¿sí? Entonces, esas plantas, para interconectarse entre sí, deben tener una serie de condiciones, es decir, el mismo voltaje, las mismas frecuencias, la misma secuencia de fase. Y protecciones. Las protecciones, todo eso. Entonces, porque van a trabajar juntas. Recuerda que si no trabajan en la misma frecuencia, en la misma secuencia, lo que hacen cuando las sincronizas es que, si no están así, hacen un cortocircuito. Eso lo puedes extrapolar ya al sistema general. Y, por ejemplo, si ves en República Dominicana, y entonces ahora entramos en blackout, por ejemplo, aquí, y te explico, hubo un blackout, una ocasión que fue que una de las líneas de transmisión importantes de esa época, por ejemplo, que era la salida de Itabo hacia Palamara, que eran las líneas importantes, porque Itabo era la mayor generadora en ese tiempo, alguien se subió en una de las torres. Para transmisión hay dos tipos de torres. Hay una que ven en la ciudad que es un elemento rígido, sólido, eso es un petillén, y las otras son torres armables, que se arman, y esas, como pueden estar en montañas bien elevadas, son torres que se arman in situ, ¿verdad? Esa persona se subió a una de las torres y hizo contacto, y eso disparó la línea y disparó el sistema. Se salió. Entonces lo que hace es que se salió la carga de Itabo, o de las Itabos que vienen, ahí estaban Itabo y Jaina en esa red de transmisión, sale por ahí. Entonces eso llevó como consecuencia un blackout. Ahora, ¿qué puede ocurrir en España? ¿O qué ocurrió en España? España, los países de Europa, como están manejando una serie de cosas que yo siempre digo que están equivocados. Por ejemplo, Alemania, hace rato cuando salió el canciller Schroeder, llegó Merkel y los verdes y los socialdemócratas obligaron a Merkel a cerrar las plantas de carbón, porque nosotros, por el protocolo de Kioto, por el Acuerdo de París, por todo eso, no debemos contaminar. Y se inventaron las cosas tan lindas de cerrar las plantas de carbón. Pero más adelante, en el 11 de marzo de 2011, ocurrió el accidente termonuclear de Fukushima. Y otra vez se le ocurrió la brillante idea de que ahora debemos cerrar las nucleares, porque ya no queremos que nos ocurra esto. Entonces, si cierras las dos fuentes fundamentales de producir energía base, entonces, ¿de dónde te vas a alimentar? Bueno, pues entendieron que se iban a alimentar desde Rusia. Y entonces con el conflicto de Rusia quedaron prácticamente a ciegas, porque no tienen ni Rusia, ni tienen carbón, ni nuclear. Entonces tuvieron que hacer una serie de cosas que todos vimos lo que pasó. Entonces Europa entero ha entrado en ese proceso, y también España entró en el proceso. Con Portugal.
toda Europa ha entrado en el proceso. Sí, pero el apagón fue al mismo tiempo España y Portugal. Sí, pero lo que están conectados al mismo sitio. Sí, todo Europa está y Europa está conectada a la misma red, porque se venden energía entre que es lo que te decía al principio, de los vecinos que se pasan energía uno a otro. Yo pensaba que tenían una planta eléctrica común. No, planta eléctrica no. El sistema, las plantas eléctricas son individuales de cada país. Francia es líder en energía nuclear, ¿verdad? Francia le vende energía a todo el mundo. Cuando tú le vendes ya no se llama nuclear porque ya es energía. Ahora, España, como produce con una base nuclear. Fundamentalmente, pero España tiene nuclear que ha intentado cerrarla, pero le queda alrededor de un 10%, 10-12% de nuclear le queda a España, que tenía el proceso, ya ahora van a tener que recapacitar con esto, porque hace rato que España anda queriendo solamente estar en energías renovables, estoy hablando de molinos y paneles solares. Entonces, ¿qué ocurre con los paneles solares y los molinos? Por ejemplo, la energía nuclear, que no es más que un generador que genera una frecuencia, en Europa es 50 ciclos, ¿verdad? Permanentemente, es una frecuencia exacta y secuencia exacta. Cuando tú generas energía con paneles solares, tú estás haciendo esa frecuencia de manera electrónica, es con inversores. Entonces esa frecuencia no es el mismo tipo y necesita de la otra potencia. Ahí hubo un conflicto en esa generación de frecuencia y fue lo que sacó esa gran masa de energía solar y eso provocó el blackout. Hasta ahora eso es lo que provoca el blackout. Los blackouts se pueden provocar por diferentes formas. Primero, los que sabemos un poquito de esto, porque lo que conocemos porque hemos manejado sistema eléctrico de potencia, sabemos cómo se hace. Por ejemplo, si en una línea que conecta por los Pirineos, por ejemplo, a Francia con España, y que está pasando una gran cantidad de energía, hay cualquier evento que bloquea o dispara esa línea, esa energía debe, si estamos hablando de España, debe por lo que se llama reservas rodantes, y reservas rodantes también para aplatanarlo es como si tuviese una planta de 100 kilos y la estás usando en 50. Los otros 50, si metieras carga rápidamente, pues ella te responde a esa carga. Y si sacas también te regula tanto la potencia como la frecuencia y el voltaje. Entonces, España aparentemente no pudo regular la frecuencia y cuando la frecuencia, ahí se dio un choque sazón. Exacto. Cuando la frecuencia no puedes mantenerla permanentemente en 60 Hz. Es decir, 59 Hz es un estado muy crítico donde las plantas no te pueden trabajar. Estoy hablando solamente 1 Hz menos que el nominal. En el caso de Europa es 50 Hz, que aquí en América, fundamentalmente el área cerca de los Estados Unidos, que está con la energía vinculada a los Estados Unidos, porque hay una parte de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Uruguay, que son 50 Hz y que funcionan en la parte baja que tú tienes en la casa a 220 voltios, contrario a lo que utilizamos en el área. Aquí se usa 110, allá 220. Que eso también es explicable, o sea, eso te le puedo explicar la diferencia de por qué en un lugar es 220 y 50 Hz y aquí usamos 110 voltios, 120 voltios y 60 Hz. Está bien, ingeniero, pero sigue en esa línea que parece que es que fue lo que produjo la... Entonces, por ejemplo, en el caso... Es decir, la falta de estabilidad la falta de estabilidad en la frecuencia. Se llevó el sistema de España combinado que está con el de Portugal. Un ambiente climatológico. Sí, ¿no? Además de que, por ejemplo, la otra parte de la energía que utiliza España fundamentalmente es la energía eólica. La energía eólica, como no es lo mismo... Eólica es la de los molinos de viento. Entonces, la energía eólica tampoco es una fuente de energía muy estable en términos de frecuencia y de voltaje, porque varía dependiendo de la velocidad del viento, que no es estable. La velocidad del viento puede variar. Contrario, cuando tiene una planta nuclear o una planta de combustión de carbón, que es, tú estás pasando potencia y estás pasando niveles de vapor constante y entonces eso está generando la frecuencia y los voltajes de manera constante. Entonces esa ausencia de, digamos, de esa turbina mecánica que haga ese traspaso hacia la sostenibilidad del sistema con otras frecuencias, indica que la diversificación no es suficiente. No que no es suficiente. Por ejemplo, que los sistemas no pueden ir tanto a energía solamente, no es... pudiese
por ejemplo, si ves el inversor de tu casa, si algún día alguien ve la frecuencia, lo ve en un osciloscopio, tiene muchos rizos, no son frecuencias como cuando tú lo generas con un generador, para la redundancia. Es, por ejemplo, lo que, para entenderlo un poquito mejor, cuando uno ve que hay ciertos inversores que cuando entran, Suena. el ventilador cambia de sonido. Cambia de sonido. Porque dice que ese cambio de frecuencia. Eso es la frecuencia que es diferente. Eso es lo que ocurre con... te ocurre con los molinos de viento también, porque los molinos de viento no tienen velocidades constantes, entonces tienen que haber elementos. De hecho, en los organismos coordinadores de energía hay plantas solamente que están destinadas a regular frecuencia y potencia. Están en lo que se llama regulador automático de frecuencia, RAF, que es que se mantienen solamente oscilando para mantener el sistema en las condiciones de estabilidad, tanto de frecuencia como de voltaje y potencia, las tres cosas. Entonces, para prevenir, en el caso de España, ya ¿qué van a hacer? ¿Más plantas de almacenamiento? España tiene, o sea, la energía. Mi impresión de la energía al final es que, por ejemplo, la energía solar, la energía no convencional, va a seguir subiendo hasta niveles inimaginables. Por ejemplo, cuando tú ves que al cruzar el estrecho de Gibraltar, tú tienes en Europa una cantidad de desierto, que lo mejor es poner paneles solares, ¿verdad? Entonces significa que la energía solar es no la energía, y ahora mismo cada vez está más barata. Ellos han tenido hasta 100% de producción. Exacto, sí, Muchas pueden tener eso. Ahora, Europa seguirá, y te estoy diciendo, Alemania, que es quien ha manejado peor esto, debe, y ya está volver a sus plantas de carbón, solamente que Alemania tiene un carbón que es mucho más contaminante, porque Alemania usa un carbón que se llama lignito, que es mucho más contaminante, y volver también a sus plantas nucleares. Por ejemplo, Francia no se ha metido, aunque tú tienes el Acuerdo de París, Francia no se ha metido en la moda esta de ir eliminando todas estas cosas por aquello de que el calentamiento global, del derretimiento de los glaciares, que al final se va a ver que todo esto es una farsa, porque el derretimiento de los glaciares, por el contrario, lejos de perjudicar al mundo, va a beneficiar, porque tú vas a tener la ruta ártica, que va a ser una ruta importante. Sí, económica. Sí. Y el tema de las baterías de litio o control de bomba, que se está hablando mucho ahora. Ese es otro caso bien interesante que se va a dar, o que ya comenzó, pero se va a dar ahora. Por ejemplo, una planta importante de energía solar, toda la energía que produce o que producía hasta ahora, la debe poner en 5.5 horas efectivas de energía, que es la irradiación solar. 5.5 horas efectivas al día. Toda la energía que produce un sistema solar lo va a poner todo en la red. Eso hace que la red en ese momento esté congestionada. Se está obligando en todas las partes, y también aquí en República Dominicana, a que las personas que instalan sistemas solares importantes, puedan mantener hasta cerca del 30% en reserva. O sea que ya con batería tú puedes almacenar. Que puedes almacenar. A eso vamos Pero eso a llegar. es costosísimo. Por ahora. Pero las baterías, como los paneles solares, siempre van a estar bajando. Entonces, tú vas a poder generar energía solar. Es como tú haces un inversor solar, pero grande. Y entonces, tener energía solar, todo el día generar campos inmensos de paneles solares y ponerlo. Ucrania tiene mucho litio. Si lo vende Estados Unidos, puede abaratar eso. Hay mucho litio, en Sudamérica hay mucho litio. Y para eso no es que son las tierras raras. Sí. Bueno, las tierras raras son para muchas cosas de Sí. esas, pero a eso vamos. Entonces, la energía que hoy pones completamente en las redes de transmisión, porque cuando tú estás generando toda la energía, cuando tú dices que tiene un parque por cualquier capacidad, 100 megavatios, significa que tú vas a sacar toda la energía que produce en 5.5 horas efectivas. O sea que en ese momento estás congestionando la línea, y no es el momento donde la energía tiene un mayor valor, porque eso no lo produce en hora pico. La hora pico, entiendan en términos industrial, es lógicamente en la mañana, entre 9:30 de la mañana a 11 de la mañana. Es la hora pico industrial, y me refiero a hora pico como hora de mayor demanda, y la hora pico residencial, pero los países que no somos industrializados ni somos países desarrollados, las horas pico residencial son mucho mayor en términos de consumo de energía que las horas pico Ingeniero, ¿qué aprendimos
con esta experiencia de lo que ocurrió el 28 de abril? Esto es una cosa que ocurre y que puede ocurrir en cualquier lado. Hace un tiempo ocurrió en India y dejó como casi 300 y pico de millones de gente sin energía. Ocurrió en Brasil hace como 10 años. Esto ocurre, en República Dominicana ocurre ya menos, pero antes cuando yo trabajaba en eso, nosotros teníamos, porque nosotros debimos tener en la década, en el 90, algunas veces 1000 megavatios en línea, 800, menos de 1000 megavatios. Entonces, tú teniendo 1000 megavatios es un sistema muy frágil. En Europa no te ocurre que tienes energía sin resolver, o sea, tienes clientes sin resolver, como nos ocurre en los países subdesarrollados. Pero puede ocurrir aquí, porque cualquier línea importante, por ejemplo, nosotros tenemos la línea que sale de la planta de Punta Catalina, que es de 345 kV, 345 mil voltios, que si por cualquier razón una línea con la planta generando 750 megavatios o 600 megavatios, si te sale y no actúan tanto los relés de baja frecuencia, que son mecanismos que van sacando carga para proteger el sistema, porque el sistema está diseñado, todos los sistemas están diseñados para que puedan sobrevivir a cualquier catástrofe. Cualquier catástrofe. Por eso, ¿cómo se resuelve que no exista eso? Que haya redundancia de todos los elementos. Por ejemplo, que haya redundancia de generación y que haya redundancia de línea de transmisión. Supongamos la línea de punta de... Y nosotros no le podemos exigir, escuchando a Grecia, a las autoridades que regulen, por ejemplo, a edificios, centros comerciales, estaciones de metro, todo el que tenga un ascensor, por ejemplo, que tenga la obligación de tener una planta de emergencia. En República Dominicana. Porque, por ejemplo, en España uno de los problemas fue eso, que nadie tenía una planta instalada. Aquí yo creo que tenemos gran parte de ese problema avanzado. Lo que pasa es que la República Dominicana, contrario a Puerto Rico y contrario a Europa, nosotros venimos de un sistema bien precario y todo el que vive en un edificio de clase media para arriba, lo primero es que se le instaló una planta de emergencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos preparados para la emergencia porque nosotros no sabemos bañar con cubetica. Y hemos vivido en emergencia. Sí. O sea, aquí está preparada mucha... O Carlos, aquí coge para la calle y mira cuántos tinacos hay en un techo. ¿Tú sabes lo que es el tinaco? Sí. El tinaco no es por no construir una cisterna, es para no prender la bomba, que baje por gravedad cuando no hay luz. Claro. Entonces, nosotros porque somos isleños, porque somos un país de recursos bajos, porque no estamos conectados a nadie y porque teníamos esas precariedades. Nosotros no somos parte de un sistema mayor, no somos parte de un sistema mayor, somos una isla, ¿verdad? Que deberíamos, Haití, le va a ocurrir cuando llegue energía a Haití, conectados con República Dominicana, eso va a ocurrir en alguna época de la vida. Posiblemente no lo veamos nosotros, pero todos los sistemas, porque comercialmente alguien va a intentar vender. El otro día nosotros le íbamos a vender a Puerto Rico y después una persona privada. O sea, de hecho, lo más probable es que todo el Caribe insular quede conectado, posiblemente a través de la Florida, que hay plantas nucleares, y que estemos conectados por una red de corriente de energía en DC, que vuelve, DC es lo que... Porque Donald Trump prendió todo otra vez, ¿verdad? Sí, porque... Todo lo nuclear, toda la carbón y todo el carbón, ¿por qué que Donald Trump no entra en eso? O sea, en eso lo que han entrado fundamentalmente en Europa es el... ¿Volvieron para atrás en Europa? Sí, es que tienen que volver para atrás. Pero se cayó el acuerdo de París, ya todo eso se porque cayó. Es que Alemania inmediatamente ocurrió el conflicto con Rusia, que dañaron el Nord Stream, que es el gasoducto que viene por el Báltico, inmediatamente, y con las sanciones y con el cierre que hace Ucrania también al Turk Stream, que es el que pasa por Ucrania y llega hasta Turquía. Ya entonces Alemania tiene que volver a reponer las plantas de carbón. ¿Entiendes? Alemania tuvo que volver a reponer las plantas de carbón. O sea que todo eso a lo que le dieron para atrás hace tiempo. Y entonces es muy difícil ya que Alemania vuelva a caer. Yo recuerdo que hace un tiempo Trump, cuando era presidente, antes, le llegó a decir a una gente que estaba en Alemania que debían tratar de no depender tanto de Rusia. Y ellos se reían de Trump porque ya dependemos completamente de Rusia en términos energéticos. Bien, ingeniero, finalmente, nos quedan 5 minuticos.
como usted ve que se está diseñando la política energética en este momento en nuestro país. Nosotros no producimos petróleo, tenemos una matriz energética, unos problemas grandes de pérdidas, que son el principal problema de costo que tenemos en nuestra línea. Veo que se está incentivando todos los días más la energía renovable, lo que es paneles solares y todo, producción a nivel de generación de esto, la instalación de Catalina, luego la instalación de Manzanillo, ahora con 2 líneas, el cambio ahí se diversifica un poco y el norte depende un poco de lo que es Manzanillo. ¿Cómo usted ve todo este diseño en papel? De cómo vamos nosotros manejando lo que es la organización, la planificación de lo que es nuestro sistema eléctrico. Por ejemplo, usted pondría una planta gemela en Catalina también a carbón. Háblenos un poquito de esto. Mira, cuando salió Catalina, yo vine aquí, cuando comenzó. Pero mucho antes, yo vi un video hace unos días que tenía de VHS hablando de instalar plantas tipo lo que es Punta Catalina ahora. Yo dije aquí, hace mucho, que el proyecto más importante que ha hecho la República Dominicana en su historia es Punta Catalina. El más importante de su historia. Pero ya ahora tenemos en Punta Catalina el muelle carbonero, que es muy importante. Tenemos donde se almacena. El puerto. El puerto. Todo el puerto y todo el tinglado de llevar ese carbón hasta el almacén. Nosotros tenemos la mayor parte de la infraestructura, la línea de transmisión, que son 345 kV, que sale desde ahí y llega a la subestación de Julio Sauri, también sale para el sur a través de la subestación de Pizarre. ¿Tiene la capacidad para manejar? ¿Hasta cuánto? ¿A 1000 megas? Como 1500 megavatios puede pasar por ahí. O sea que nosotros podemos instalar una Punta Catalina gemela. Sin ningún tipo. Eso es más importante. Eso es más importante que instalar incluso a Manzanillo. El gas natural, y hace mucho rato que lo digo, es un combustible de bastantes conflictos geopolíticos. No es que no se tenga, porque en matriz energética, y se define como matriz energética todas las energías que intervienen en un sistema eléctrico de potencia. Eso es matriz energética. Y cuando tú hablas de redundancia, por ejemplo, ¿te gusta el tema de Manzanillo con las 2 plantas, dividir para el norte esa energía? Es que la energía no se divide, la energía toda entra a un mismo lugar. Okay. El sistema eléctrico internacional. Pero que digo que no estén todas en el sur y, por ejemplo, sí. lo de seguir fomentando las renovables en ese porcentaje. No, que las renovables, mientras se pueda meter renovables, se puede, pero no podemos descuidar de seguir haciendo. Pérdidas y por ejemplo, contadores prepagados para los barrios, pérdidas en la línea de transmisión. ¿Se podrá llegar eventualmente a corregir esos 2 problemas que son el 30% de lo que estamos votando? Las pérdidas en la línea de transmisión son prácticamente inexistente. Nosotros tenemos un sistema de transmisión confiable. ¿Y dónde están las pérdidas? ¿En el cobro y en el robo de luz? En la distribución. La distribución es un negocio tan malo que cuesta $2,000 millones al año. Pues entonces a usted le gusta el modelo de España, privatizado y regulado por el Estado. Es que el Estado, mira, el Estado es tan malo que se financia con algo que se llama impuesto, te lo impongo. Por eso el Estado puede pagar $2,000 millones, porque se lo impone a otro. Entonces, el Estado se financia mal. Entonces, no hay ningún tipo de forma que las EDES puedan ser eficientes cobrándola el Estado, porque cuando un político llama y le dice, no, a ese no me le cobre, que es de lo mío. Ya no se puede. Sí. Entonces, pero además, pero tú sabes cuándo comenzó este conflicto, para que lo entiendas. Cuando hicieron los barrios de Luperón y María Auxiliadora, que eran barrios de clase media, acuérdate, clase media, porque cuando no habían vehículos, ahí habían marquesinas. No teníamos vehículos, pero ya había marquesinas. Entonces, la empresa eléctrica de Santo Domingo, Trujillo, obliga a que ponga las redes de transmisión. La red de distribución hasta allá, ¿quién debe hacerla? Es la primera vez que se hicieron redes a 12.470 voltios. Antes eran las redes que estaban en la zona colonial, que eran 4.160 voltios. O sea, estamos haciendo prácticamente 3 veces el voltaje en distribución para Luperón. Entonces, ¿qué hace Trujillo en ese momento? Privatiza o
lo que hacen los fundamenta el socialismo, ya lo hace Cristina Kirchner y lo hace Evo Morales y lo hace Fidel en Cuba, o confisca o privatiza. En este caso la compró, porque todavía estábamos en el ámbito del capitalismo, ¿verdad? Y entonces cuando eso es del Estado, ¿de quién es? De todo. Y si es de todo, ¿de quién es? De nadie. Entonces ya a partir de ahí comenzó el problema. No tenía dueño. En CEPEN, y no quiero, hay muchísimas cosas que tiene que regular el Estado, pero en CEPEN no hay el problema de que alguien se roba 1 kilovatio de energía. ¿Ustedes han oído eso? No tiene forma. Y no estoy diciendo que alguien deba privatizarla, para que no me metan en eso. Ahora, el Estado jamás será eficiente distribuyendo energía, nunca va a ser eficiente, porque el que le roba al Estado no le está robando a nadie. Se estaba refiriendo ahorita aquí justamente a eso, a las licitaciones, cosas de eso. ¿A quién le duele eso? A nadie. Eso fue así. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Pericles Félix, experto energético, catedrático, universitario y gerente general de la empresa Pensa, sus informaciones en el día de hoy. Gracias, ingeniero, y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí para no tener nuestro blackout.